Ok. Ok. Bueno, no sé si tienen el auxiliar como a mano. Espero que sí. No sé si yo lo descargué. Lo voy a descargar al tiro. Cosa de que podamos verlo entre todos y todas. Acá está el primer problema. ¿Este auxiliar de qué va a tratar? Va a tratar de cinemática 2D, que era una materia que tendrían que haber visto el viernes, pero a causa del paro no se pudo, entonces quedó un poco pendiente ese contenido. Así que acá lo vamos a aprovechar de reforzar mediante dos ejercicios que según yo contemplan como lo más esencial de cinemática 2D. Obviamente hay una infinidad de ejercicios diferentes que se abordan de maneras diferentes, pero estos yo creo que cubren lo esencial. Así que eso. No sé si alguien se quiere tirar de voluntario o voluntaria a leer la pregunta 1. Yo puedo. Porfa, dale. Cristóbal, ¿cierto? No, Claudio. Ah, es que Cristóbal tiene el micrófono abierto, entonces pensé que había sido él. Qué loco. Ya, dale. Dale, La please. uno, ¿cierto? La P1, please. Ya. Rosalía está dando un paseo en su motomami. Motomami. Sí, es una referencia al último álbum de Rosalía, pero sigue. Ah, ya. Cuando se encuentra con unos escalones, lo que hace frenar repentinamente. Para no perder tiempo bajándolos caminando, decide hacer la siguiente maniobra. Desde cierta distancia D, pedalear con toda su fuerza de manera que acelera con aceleración constante A. Luego, con la velocidad adquirida, sobrevolar los escalones, que en la figura se muestra como un plano inclinado, con las dimensiones explicitadas, de manera de caer justo al inicio de estos. Obtenga la mínima distancia D que permite que esto ocurra, de manera que Rosalía no aterrice en los escalones ni se accidente trágicamente. Vale, muchas gracias. Voy a tomarle un pantallazo a esto para ponerlo en la pizarra. Así que, ya. Voy a explicar más o menos de qué trata el problema, como de forma general. Eh, Ahí está. Ya. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Tenemos acá a Rosalía, que ignorando la primera parte, que era como el chamullo de por qué está a una distancia D, tenemos a Rosalía a una distancia D, ¿ok? A una distancia D que está acá. Desde esta distancia D, ella va a partir del reposo acelerando, con cierta aceleración A que me dicen, tal que ella gane la velocidad suficiente para poder sobrevolar los escalones. Creo que hay alguien con el micrófono abierto. Eh, Ahí sí. Por favor, mutense las personas que no están muteadas. Gracias. Entonces, va a acelerar con esta aceleración A, tal de recorrer toda esta distancia D y ganar la suficiente velocidad ¿para qué? Para que ella despegue acá y despegue con la velocidad suficiente para poder sobrevolar el plano inclinado. Cosa de que no pase, ponte tú, que la velocidad sea muy poca y caiga acá, ¿cachai? Porque ahí caería en las escaleras y ahí te sacaría la cresta, pues no es la idea. Entonces la idea es que llegue mínimo acá. Ese es como el lugar mínimo. Puede caer más adelante, por supuesto que puede, pero como alguien había preguntado en el foro en algún momento, no se nos pide un rango de valores, sino que a nosotros se nos pide el valor crítico. En el enunciado, de hecho, dice, se nos pide la distancia mínima tal que Rosalía no se accidente. ¿Y cuál es la distancia mínima para que no se accidente? La distancia que permita caer acá. Puedo obtener otra distancia que me permita caer acá, ponte. ¿Cachai? Y ahí no se accidentaría. Pero claro, como queremos el valor crítico, nos interesa ahí, justo en el borde de ese plano inclinado, o bueno, las escaleras en este caso. No sé si queda alguna pregunta al respecto. Más o menos ese es el problema. Entonces, es importante que se entienda. Estamos como recordando el tema de la etapa 1. Estamos en la etapa 1 de analizar el problema.
Entonces es importante que quede bien entendido todo. Entonces si hay alguna duda, porfa, díganme. También me pueden escribir por el chat interno, incluso si es que les das vergüenza como que el resto lea sus preguntas. También lo pueden hacer. Pero parece que no hay más dudas, así que... Entonces, siempre Ujú. cuando es como lo mínimo, siempre es como el igual a algo como el mínimo es como el punto crítico, entonces, siempre, para todas. Claro, o sea, es que también puede darse el caso Es que en de... en el de los autos que iba como a chocar, el mínimo, el punto crítico sería como que en verdad chocaban, así que estaba en Claro, la duda. exacto, claro, exacto. Ese es el Entonces, punto no sabía si crítico. tomarlo o no. Lo que Ya. dijiste es correcto. En el caso del problema que vimos hace 2 semanas era que los autos chocaban. Y ese era el punto crítico y de ahí tú sacabas lo mínimo. ¿Cachai? Acá también es la situación crítica. Asumo que va a estar como en el borde del plano inclinado, pero ese borde es lo que me permite que no caiga acá o acá o acá. ¿Cachai? Ese es como lo mínimo. También puede darse el Ya, caso ya. crítico con lo máximo. ¿Cachai? ¿Qué es lo máximo de rápido que yo puedo ir para no chocar con la pared que está frente a mí? ¿Cachai? Y eso también es algo crítico. Generalmente cuando es máximo o mínimo se trata de algo crítico. ¿Cachai? Pero también funciona a la inversa. ¿Se cacha? Ya, ya, súper. Bacán. La raja. Entonces, eso. Otra cosa quizá importante mencionar, que puede que algunos no, para algunos sea evidente, para otra persona no lo sea, que claro, yo tengo a la Rosalía acá acelerando, y como está acelerando hacia la derecha, en un movimiento rectilíneo, la velocidad va a ser esta todo el rato. Sí, cada vez más grande, estoy dibujando la flechita más o menos cada vez más grande porque como va a ir acelerando, es lógico que su velocidad va a ir aumentando. Aumentando, aumentando, hasta llegar acá a este punto, que es el punto de despegue, ¿ya? De ahí va a despegar hacia el plano inclinado y va a despegar tal que la velocidad es ahí. Ese va a ser el vector velocidad en ese momento. Y fíjense que ese vector velocidad es paralelo al piso. Es un vector horizontal. Puede que no se vea porque lo dibujé mal, pero es un vector horizontal. ¿Ok? Es paralelo al piso. ¿Y eso por qué? Porque en todo momento la velocidad acá es paralela al piso. Esto es algo que a veces complica a los estudiantes, como que no entienden por qué tengo solo velocidad horizontal. Y es por el hecho de que todo el rato mi movimiento fue horizontal. Y yo conservo ese movimiento hasta el momento de despegar. ¿Cachai? En el momento en que yo ya haya despegado, una vez que yo ya me solté del piso y ya estoy sobrevolando el plano inclinado, ahí la historia va a ser distinta. Ahí lo voy a dibujar en color verde. Ahí el movimiento sería como que la velocidad se iría enchuecando hacia abajo hasta caer. ¿Cachai? Pero en este momento la velocidad es completamente horizontal. ¿Ya? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, velocidad horizontal. ¿Sí? ¿Se cacha eso? También es importante que lo cachen. Entonces, por eso pregunto si es que se cacha. ¿Sí? Veo ahí gente dando like, así que... Qué bueno. Ya, pues, esa es la parte 1, analizar el problema. Luego viene la parte 2. ¿Se acuerdan cuál es la parte 2 de resolver un problema de física? Si es que alguien me lo quiere decir en el chat. La fórmula, creo. Es el último paso. No, pero así como plantear la fórmula, como para ir cachando. No, no. Eh, Mala mía. Sigue siendo el último paso. Te falta algo antes, pero eso viene inmediatamente después de esto. Así que es algo antes porque tú tenés que plantear las fórmulas a partir de... Tus fórmulas van a depender de dónde estés. Una incógnita, eso. Ujú, La ¿vale? incógnita. Antes de eso, porque las incógnitas van a depender desde dónde estés mirando el problema. El sistema de referencia. El sistema de referencia. Acá lo dijeron en el chat, el sistema de referencia. Una vez que yo defino el sistema de referencia, yo ahí recién puedo ver cuáles son las incógnitas, o más que ver las incógnitas, ver los parámetros. Porque esta distancia D que sale acá depende del sistema de referencia, si en verdad se traduce en una posición inicial D o menos D, o si pongo el sistema de referencia, ponte tú ahí, esta es la posición inicial de Rosalía, y esto es de medios, ¿cachai? Incluso menos de medios porque los positivos están hacia la derecha.
¿Me cachai? Entonces tengo que primero definir dónde va a estar el sistema de referencia, y ahí yo digo, ok, ¿dónde van a estar las cosas que me interesan para de ahí hacer las ecuaciones? Ese es como el procedimiento. ¿Se cachó, Benjamín, que tú que habías preguntado? Sí, 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 verdad, me olvidó. No, tranqui, tranqui. Sí, es bueno recordar esto. Y todo, y espero no haya sido confusa esta explicación como del sistema de referencia, haberlo puesto ahí medio. Aún no lo hemos puesto ahí, esto era solo un ejemplo como para explicar por qué primero fijo el sistema de referencia, de ahí veo qué parámetros voy a usar en las ecuaciones, que es lo que viene después. Entonces veamos, claro, el sistema de referencia, ¿dónde lo voy a poner? No sé si alguien tiene alguna idea, voy a borrar un poquito los vectores que había dibujado. Entonces no sé si alguien... Ya, alguien me preguntó en por interno de por qué era menos de medio en el caso anterior. Yo había puesto acá el sistema de referencia, ahí. ¿Ya? Como a la mitad de este tramo, entre Rosalía y el punto de despegue, lo puse a la mitad. Tal que es de medios hacia acá y de medios hacia este otro lado. Pero ¿qué pasa? Que la posición, en este caso de Rosalía, en ese momento, según ese sistema de referencia, va a ser menos de medios, porque los positivos están hacia la derecha, X positivos hacia la derecha, y Rosalía está hacia la izquierda. Entonces por eso va a ser menos de medios. Voy a hacer un ejemplo, como te digo, de si yo pusiera el sistema de referencia ahí, sería una posición distinta. De hecho, con el sistema de referencia que vamos a ocupar para el problema, esa posición va a cambiar. ¿Ok? Porque voy a poner el sistema de referencia en otra parte. ¿Ya? Ahí se entendió, por lo que me cuentan. Qué bueno. Entonces el sistema de referencia no lo voy a poner acá, es poco conveniente. ¿Dónde lo pondría? ¿Alguien se le ocurre un lugar conveniente para poner el sistema de referencia? En la esquina inferior. A ver, alguien dice el 0 donde está Rosalía. Ya, esta es una opción. Opción 1. Alguien también dice en la esquina inferior izquierda quedaría de pana. Acá dices tú. Esta es la opción 2. Ya recordemos que todos los sistemas de referencia son válidos. Tanto 1 como 2 son sistemas de referencias que yo puedo ocupar y que si resuelvo el problema usando esos sistemas de referencias, va a estar igual de bien que si yo lo pusiera en cualquier otro lado. ¿Ya? Pero, y acá hay un pero, un pequeño pero, que si bien son sistemas de referencia que me van a servir, en ninguno de estos dos puntos me conviene. Nada que esté sobre esta línea es tan conveniente. No es que sea un mal sistema de referencia, es un sistema de referencia bueno, pero lo mejor sería ponerlo ahí. Espérate, ahí. Acá el eje Y y acá el eje X. ¿Y por qué ahí? Porque en ese punto, porque de partida Rosalía tiene movimiento puramente en la etapa en la cual está acelerando, en el tramo D tiene una velocidad puramente horizontal y está a una altura h. Entonces a mí me conviene poner el sistema de referencia a una altura h, que es donde parte Rosalía. Pero más allá de eso, a mí me conviene poner el 0 acá en el punto de despegue. ¿Ya? Desde acá va a despegar Rosalía hacia acá y va a describir este movimiento. Entonces a mí me interesa poner el 0 desde donde va a despegar. Y eso es en general bastante útil, ¿ya? Cuando yo tenga un tiro parabólico, entonces me conviene poner el sistema de referencia desde donde desde donde despega la partícula, en general. De hecho lo voy a anotar para que alguien si es que le interesa. En general, conviene colocarlo en el punto de despegue, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta. Conviene ponerlo en el punto de despegue. Y eso es lo que vamos a hacer, ¿ya? Entonces lo vamos a poner ahí, donde está. Estos sistemas de referencias 1 y 2, si bien eran candidatos, no son tan buenos candidatos como este, por las razones de que conviene ponerlo en el punto de despegue. Y ya, ¿por qué conviene ponerlo en el punto de despegue? Ya van a ver, cuando planteemos las ecuaciones, van a ver que varios términos se van a hacer cero, como la posición inicial, entre otras cosas que ya vimos
hace 2 semanas, conviene hacer que ciertas posiciones se hagan 0 por practicidad, y esta no va a ser la excepción. ¿Ok? Así que eso, ahí va a quedar el sistema de referencia. ¿Sí? ¿Se cachó por qué lo vamos a poner ahí? No sé si alguien tiene alguna duda. ¿Sí? Ya. Seguimos entonces. El siguiente paso sería identificar información. Identificar información. ¿Ya? ¿Qué información tengo que identificar? Depende del tipo de problema, como ya le había comentado antes. ¿Ya? Como es un problema de cinemática, tengo que ocupar ecuaciones de cinemática. ¿Ya? O sea que x en el tiempo es x inicial más velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo cuadrado medios. Y acá me quiero detener un poquito porque esto no es cualquier movimiento, no es cualquier ejercicio de cinemática. Es un ejercicio de cinemática de tiro parabólico. Y el tiro parabólico, ¿alguien tiene alguna duda? ¿No? Ok. En el tiro parabólico es bien especial porque en el tiro parabólico combino 2 movimientos. ¿Ya? Combino un movimiento en el eje X, donde la velocidad es constante, y en el eje Y voy a tener un movimiento donde la aceleración es menos g. ¿Ok? ¿Por qué eso? ¿Por qué menos g? Porque cualquier objeto que yo suelte y lo deje caer, precisamente va a caer. Por lo tanto, es una aceleración negativa, ¿ya? Según el sistema de referencia, que típicamente los positivos son hacia arriba. Entonces, como el positivo es hacia arriba, si esto está cayendo, acelera hacia abajo, es menos. Y g, que es la magnitud de la aceleración de gravedad, ¿ya? Entonces yo acá voy a estar combinando 2 tipos de movimiento. Uno, rectilíneo uniforme, y otro, acelerado hacia abajo, ¿ya? Entonces voy a tener no solo esta ecuación, sino que además voy a tener, o sea, en tiro parabólico voy a tener, en tiro parabólico, se tiene, voy a ponerlo esto en otro color, que para el eje X va a ser la posición inicial en X, más la velocidad inicial en X por tiempo. Por otro lado, en el eje Y, voy a tener la posición inicial en Y, más la velocidad inicial, pero su componente en Y, fíjate que yo voy a tener 2 componentes de la velocidad por tiempo, y ahora menos gt cuadrado medios. ¿Sí? Estas 2 ecuaciones todos las conocen, ¿cierto? Las vieron en cátedra, entonces no es nada nuevo para ustedes, solo lo estoy recordando. O sea, si alguien no cacha por qué son estas ecuaciones o cómo eso de descomponer la velocidad, por favor que me diga. Y así todos resolvemos las dudas en conjunto. Pero parece que ya todos cachan, así que vamos bien. Estas son las 2 ecuaciones que vamos a ocupar, ¿ya? Estas 2. Entonces, ¿qué tengo que identificar de aquí yo? Tengo que identificar posiciones iniciales y velocidades iniciales. Aceleración ya es dada, entonces tengo que identificar 2 parámetros. Alguien pregunta por qué la ecuación 1 no tiene un medio por aceleración. Porque la velocidad, porque esta ecuación, que es la del eje X, la velocidad es constante. En el eje X, en un tiro parabólico, la velocidad va a ser constante. Por lo tanto, yo no tengo aceleración en el eje X cuando estoy describiendo un tiro parabólico. ¿Por qué es constante? Las razones son porque no hay fuerzas actuando en el eje X cuando me estoy moviendo. Sé que no han llegado a dinámica, pero me imagino que la mayoría cacha lo que es una fuerza y cómo funciona todo eso. Ojalá que sí. Entonces, como no tengo fuerzas en el eje X cuando me estoy moviendo, no tengo aceleración. En cambio, en el eje Y tengo mi peso que me está tirando para abajo y por eso acelero con menos g. ¿Ya? Esto en el escenario ideal de que no haya aire, por lo tanto no hay roce. ¿Ya? Todo eso está sujeto a las condiciones ideales que uno plantea en un problema de física, como partícula puntual, que no haya roce, etc. ¿Ya? Pero la razón es por eso, porque no tengo fuerzas actuando. ¿Sí? Así que eso. Bacán, me alegro que se haya entendido.
Ya, entonces tenemos que identificar en este caso los parámetros para estas dos ecuaciones de aquí, ¿ya? Pero, como tenemos este movimiento por etapas, tenemos primero la etapa 1, que voy a ponerla en este color, la etapa 1, y luego tenemos la etapa 2. La etapa 1 es la etapa del movimiento rectilíneo, ¿ya? Por lo tanto, estas ecuaciones de tiro parabólico no las vamos a ocupar. Estas ecuaciones corresponden a la etapa 2. Esta ecuación de aquí vamos a usar para la etapa 1, ¿ya? Como en la etapa 1 no tengo tiro parabólico porque me muevo en una línea recta. En la etapa 2, ahí ya tengo tiro parabólico, entonces ahí ocupo las ecuaciones que mencioné. ¿Ya? Entonces, vamos estudiando la etapa 1 primero. ¿Qué necesito yo para reemplazar en esta ecuación de aquí? Necesito una posición inicial, una velocidad inicial y una aceleración. Necesito encontrar esas tres cosas para reemplazar en la ecuación y de esta manera armar la ecuación de itinerario. ¿Ya? ¿Cuál es la posición inicial en este caso? No sé si alguien se quiere tirar y abrir el micrófono y decirme, o escribirlo en el chat. Menos D. Súper bien a las personas que dijeron. ¿Sí? Fíjate que en el ejemplo que había puesto antes, hace un rato, que una persona me había preguntado, yo había puesto el sistema de referencia aquí, y por lo tanto era menos de medios. Pero ahora, como tengo el sistema de referencia en otro lado, va a ser otra posición inicial. Por eso depende de la posición inicial, o sea, depende del sistema de referencias cuál va a ser mi posición inicial y por lo tanto las cosas que voy a reemplazar en itinerario. Por eso es importante fijar el sistema de referencias primero. ¿Ya? Luego, la velocidad inicial, ¿cuál es? Nuevamente, pregunta para ustedes. 0, si parte del reposo. Creo. 0 porque parte del reposo. Exactamente. Y finalmente la aceleración es A, porque es dato del problema. Acordémonos que me dicen, acelera con aceleración constante A, ¿sí? Dice ahí. Entonces, la aceleración es A y es un dato. Y vamos a marcar que D es lo que quiero encontrar de todo el problema, ¿ya? Como esto es lo que yo quiero encontrar. D es la incógnita a la larga, ¿sí? Para que en algún momento vamos a estar resolviendo el problema y a veces pasa que uno empieza a resolver un problema y se te olvida lo que te pidieron y es como, ah, no, tengo que acordarme. Entonces, D es lo que queremos encontrar, ¿ya? Entonces, eso. De esta manera, vamos a plantear la ecuación al tiro itinerario reemplazando. X en el tiempo va a ser, si yo reemplazo, posición inicial, menos D, más velocidad por tiempo, pero como velocidad es 0, este término va a ser nulo. Entonces no lo escribo porque es nulo. Luego, más aceleración por tiempo al cuadrado medios. Aceleración A, entonces, me va a quedar simplemente más AT cuadrado medios. ¿Sí? Ok, ahora, yo de acá quiero encontrar... no me voy a adelantar, Primero planteemos las ecuaciones por separado, ¿ya? Vamos ahora con la etapa 2. Vamos con la etapa 2. En la etapa 2, subamos un poco, tengo dos ecuaciones, una para el eje X y otra para el eje Y. Entonces, una para el eje X y otra para el eje Y. Como tengo dos ecuaciones, tengo que buscar parámetros para ambas. Entonces, primero tengo que buscar la posición inicial para el eje X en la etapa 2. ¿Cuál sería? Pensemos que en la etapa 2 yo voy a partir de acá. Esta va a ser la posición inicial. Bueno, en verdad, X, Y, ¿cachai? Ahí tengo la posición inicial. Entonces, alguien me dice, pero sería la misma de minúscula. No caché muy bien a qué te refieres, Antonella, pero sería la misma de minúscula. De hecho, no caché en qué momento lo dijiste, pero... ya, alguien dijo 0. En efecto, va a ser 0. ¿Por qué la posición inicial en este caso va a ser 0?
porque fíjate que el punto inicial está ubicado en el origen. Por lo tanto, como está ubicado en el origen, va a ser 0. Tanto la de X como la de Y. Ambos van a ser 0. Por eso era conveniente poner el sistema de referencias ahí. Alguien dijo por interno que si es que podía ser D la posición inicial, y no es el caso porque según este sistema de referencias, el punto D estaría ubicado por acá, y de ahí no parte, parte de 0, ¿ya? Parte desde el origen. Por lo tanto, como alguien dijo ahí, va a ser 0 la posición inicial para ambas coordenadas. Luego tengo que ver la velocidad inicial en X y la velocidad inicial en Y. ¿Cuáles son? ¿Alguien tiene alguna idea de cuáles son las velocidades ahí? ¿Nadie? Sería como coseno de X por el coseno del ángulo por la velocidad. Lo que nos dan. ¿Puede ser? Coseno de ángulo por velocidad. Sí, Por- lo único que se me ocurre. Es que, claro, se te ocurre eso porque esa es la fórmula típica. Pero hay dos detalles acá. Uno, cuánto es este ángulo. Y dos, cuánto es esta velocidad. ¿Ya? Entonces esta es una pregunta un Sí, poquito... sí, en verdad, sí. Es una pregunta un poquito trampita. En verdad lo del ángulo no es tan trampita. Lo del ángulo lo podríamos sacar ahora mismo. Porque no sé si se acuerdan que al inicio yo dije, y lo había escrito en naranjo, como que la velocidad iba a ser puramente horizontal. ¿Se recuerdan que dije eso? ¿Qué significa que Sí. una velocidad... Bacán. ¿Se recuerdan que... O sea, dije eso, que una velocidad sea puramente horizontal en términos del sistema de referencia acá, significa que la velocidad, en verdad, solamente es una velocidad en X. ¿Cierto? La velocidad en Y sería 0. No tengo componente vertical de la velocidad, por lo tanto la velocidad sería solo una componente en X. Velocidad en Y no tengo, es 0. ¿Qué significa eso? Que la velocidad inicial en Y es 0. ¿Cierto? Por otro lado, yo ya sé que la componente acá de velocidad en Y va a ser una velocidad v sin ningún ángulo. Está completamente en X la velocidad. Pero ahora, ¿cuánto vale esta velocidad v? No lo sabemos. No lo sabemos. ¿De dónde lo podemos sacar? De la etapa 1. Indirectamente, cuando me están preguntando la distancia d para que Rosalía pueda despegar, me están preguntando con qué velocidad tiene que despegar. Indirectamente, porque mientras más lejos esté Rosalía, mientras esta distancia d sea mayor, más velocidad va a ganar. ¿Cierto? ¿Les hace sentido eso? Mientras más lejos esté y esté acelerando con cierta aceleración, más velocidad voy a lograr. ¿Sí? Entonces me interesa de la etapa 1 saber con qué velocidad va a despegar. Lo cual se traduce en que tengo que ocupar la ecuación de velocidad. ¿Y qué dice la ecuación de velocidad en el tiempo? Que la velocidad en el tiempo es la velocidad inicial más la aceleración por tiempo. Y esa es otra ecuación que no he planteado hasta ahora, pero que ahora vamos a plantear. Entonces, velocidad en el tiempo es igual a la velocidad inicial más la aceleración por tiempo. Pero yo ya dije acá que la velocidad inicial es 0. Por lo tanto, la velocidad en el tiempo va a ser simplemente aceleración por tiempo. Y eso es todo. ¿Qué es lo que obtuve acá? Esta es la aceleración en el tiempo para la etapa 1. En todo momento, es una función del tiempo. Por lo tanto, ¿qué puedo hacer yo para finalmente obtener la velocidad con que despega acá en este punto? Yo acá quiero obtener la velocidad en este punto. Bueno, no, ¿para qué borrarlo? Yo quiero la velocidad acá. ¿Sí? Quiero la velocidad en ese punto. Tanto, ¿a alguien se le ocurre qué es lo que podemos hacer si tenemos estas dos ecuaciones de aquí? Tenemos esta de acá y esta de acá.
Escucho sus ideas. Si no, lo vemos. Igual van a saber cómo se hace, pero quiero escuchar si es que a alguien se le ocurre algo. Quiero que la piensen un poquito antes de yo ir y darles la respuesta. Ya alguien me dice por interno despejar A o T. Ok, pero vas muy bien. Vas muy bien. Queremos despejarte, pero ojo que A es dato del enunciado. Entonces no lo tengo que despejar. Es un dato. Lo que sí puedo despejar, en verdad, es tiempo. Y alguien me pregunta si la distancia D sería 0. No, la distancia D no es 0. Aún no podemos asumir directamente que es 0. De hecho, pensemos un poquito qué pasa si la distancia D es 0 y en verdad Rosalía planea hacer su maravilloso despegue desde este punto. Acá esto es D 0. Y ahí está Rosalía y se tira. ¿Va a despegar en verdad? No, no despegaría, porque ahí no tendría distancia para ganar velocidad. Acuérdate que eso es lo que se traduce a la distancia D. Mientras más distancia D, más velocidad para el despegue. Entonces, eso. Lo que sí queremos hacer es algo muy parecido a lo que hacíamos en los problemas de cinemática, que es ya, en cierto instante de asterisco, Rosalía llega, Rosalía llega a x igual a 0. ¿Qué significa que Rosalía llegue a x igual a 0? Significa que llega a este punto de acá, ¿sí? A este punto de aquí. ¿Alguien me habló en el chat? Despejarte en la segunda, luego tener distancia en la primera, ya que sea nuestra única incógnita. A ver. No sería tanto nuestra única incógnita. En teoría tendrías la velocidad también como una incógnita, ¿ya? Porque alguien dice despejar t en la segunda, luego obtener la distancia en la primera, y d sería nuestra única incógnita. Es que ahí tienes d y el tiempo como incógnita, pero aparte esta velocidad también es una incógnita. Tú no sabes con qué velocidad llega. Entonces, eso desarma un poco tu análisis. Para obtener d necesitas sí o sí analizar el movimiento acá, ¿ya? Pero lo primero que vamos a hacer, y cómo vamos a analizar el movimiento de ese lado, el movimiento parabólico, tenemos que primero ver lo que pasa en la etapa 1. Ver con qué velocidad llega el despegue. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces Rosalía llega a x igual a 0, o sea, al punto de despegue, con cierta velocidad que va a estar dada por esta función de acá. La velocidad en ese punto, ¿cierto? En ese tiempo, Rosalía llega a ese punto, al punto x igual a 0, al punto de despegue, y esa velocidad, ¿cómo la calculo? Reemplazando en la función de velocidad. Esta función me da la velocidad en todo punto, en particular la velocidad en el momento del despegue. Esto es la velocidad del despegue. ¿Ok? Esa es la velocidad del despegue. O sea, si reemplazo A por T asterisco. ¿Cierto? Me voy a quedar con esto último de acá y lo voy a copiar y lo voy a pasar a la siguiente página. Ya se me acabó la página. Pero voy a volver igual porque quiero ver algo acá. Ya, tengo entonces, esta es la velocidad del despegue. Bacán. La tengo en función de tiempo asterisco. No conozco tiempo asterisco. ¿Puedo conocer tiempo asterisco? Sí, puedo conocer tiempo asterisco. A partir de esta ecuación de acá. Esta que estoy encerrando en el recuadro azul. Yo a partir de esa ecuación puedo conocer cuánto vale t asterisco. ¿Sí? Esta es la ecuación. ¿Por qué? Porque si en t asterisco, o sea, porque lo dije acá de hecho, en t asterisco Rosalía llega a x igual a 0. ¿Eso qué significa? Que x en t asterisco es 0, porque ese es el instante en el cual Rosalía llega a ese punto. No sé si se cacha, esto es lo mismo que hicimos la semana pasada. ¿Ya? Tendríamos que en cierto instante de tiempo, la Rosalía tiene cierta velocidad, que es la velocidad con la cual despega, y en ese mismo instante, es el instante en el cual Rosalía está acá. Entonces, como está ahí, su posición es 0 según el sistema de referencia. Eso. Habría que igualar a 0 la posición y despejar t, exactamente lo que dijo acá una persona, habría que igualar a 0 y despejar t. Eso es lo que vamos a hacer ahora mismo.
Entonces tendría que menos d más a por tiempo asterisco al cuadrado medios sería 0. ¿Por qué tiempo asterisco? Porque estoy sustituyendo todo t por t asterisco para poder despejarlo. ¿Se va cachando todo hasta ahora? Puede que esta parte haya sido un poco confusa. Entonces, ya, yo tampoco puedo verle las caras como para ver si es que están súper confundidos o si es que van bien. Como, porfa, díganme si es que se perdieron para repetirlo de nuevo. Porque igual siento que no lo expliqué tan claramente. Entonces, como, porfa, ya. Hay alguien me dijo que se perdió. Y podí subir un poco para ver los datos. ¿Acá? Sí, ahí. Ya. Ahí, ya. Porque voy a aprovechar de explicarle a una persona que se perdió. Ya, ¿qué es lo que está pasando? Nosotros, ¿qué tenemos? Que Rosalía, queremos ver la velocidad con que despega. ¿Ya? Rosalía va a despegar con cierta velocidad en cierto punto. En el punto acá. Este punto que está aquí. Lo voy a poner acá en naranjo. No, en naranjo no, porque ya lo ocupé. Este. En este punto, Rosalía despega. ¿Ya? Y en ese punto que Rosalía despega, es la posición x igual a 0, ¿cierto? Rosalía despega en x igual a 0. Nosotros vamos a decir que en cierto instante de asterisco, Rosalía llega a x igual a 0. ¿Qué es lo que está planteado acá? En cierto instante, Rosalía llega a x igual a 0. Eso significa que la posición de Rosalía evaluada en t igual a 0 es 0. ¿Se cacha ahí hasta ahora, persona que me preguntó? Sí, ya, bueno. Por otro lado, a la vez que Rosalía despega y está en esa posición, Rosalía tiene cierta velocidad. ¿Ok? Velocidad que está dada por esta ecuación de acá. Esa ecuación de ahí me dice la velocidad de Rosalía en todo tiempo. Pero yo sé en qué tiempo despega. Es en tiempo t asterisco. Por lo tanto, si yo evalúo la velocidad en t asterisco, puedo conocer la velocidad con que despegó, que es lo que quiero. ¿Cachai? Eso. Pero esa velocidad está en función de t asterisco y eso es lo que quiero despejar. ¿Cuánto en verdad es ese instante? ¿Se cacha? Eso es. Y acá alguien hace una observación súper interesante que voy a mencionar al final. Una vez que obtengamos la velocidad, voy a mencionar por qué no usé esto o por qué podría sí usar esto, pero por qué lo hice de otra forma. ¿Ya? Y nuevamente, no me digan profe, por favor. Díganme Tommy, díganme Tomás, pero no profe. Onda. Eso. Probablemente tengo la misma edad que varios de ustedes, así que. O un poquito más, entonces no me digan profe. De acá vamos a despejar este asterisco. Entonces acá me va pasando sumando d para este lado. Me va a quedar d igual a t asterisco cuadrado medios. Despejando t asterisco paso multiplicando el 2. Y me va a quedar 2d igual a por t asterisco al cuadrado. Paso dividiendo a. Entonces me va a quedar que t asterisco al cuadrado es 2d partido en a. ¿Cierto? Acá esto lo paso dividiendo. Tomando raíz, me va a quedar que t asterisco es raíz de 2d partido en a. ¿Ya? Súper, ya ahí tengo t asterisco. Entonces ahora la velocidad de despegue va a ser b evaluado en t asterisco, o sea, a por el resultado que obtuve, que es raíz de 2d partido en a. Ahora, ¿yo qué voy a hacer? Voy a escribir a de una forma conveniente para meterlo en la raíz. Lo voy a escribir como a cuadrado, o sea, raíz de a cuadrado, lo cual nosotros sabemos que eso es a. ¿Cierto? Entonces, por raíz de 2d partido en a. Metiendo el a cuadrado dentro de la raíz, me va a quedar raíz de a cuadrado por 2d partido en a, simplificando ahí, y me queda que la velocidad que quiero es raíz de 2d a. Este a sale del único a que sobrevivió aquí, es ese. ¿Ya? Así que eso, ahí está la velocidad de despegue. Ahora voy a mencionar una cosita que alguien dijo en el chat, que por qué no podía ocupar esta ecuación. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad, o sea, velocidad, sí, igual a velocidad inicial al cuadrado más 2a por la distancia recorrida. Y podría haber usado eso, y el resultado sería súper directo, porque esto es 0,
tomo la raíz y me quedaría que velocidad final es raíz de 2AD, que es lo mismo que obtuve. ¿Y por qué no lo hice? Porque mucha gente no sabe usar bien esta ecuación, y yo incluido el primer año no la sabía ocupar, y mis auxiliares nunca la ocupaban. Y me decían que causaba muchos errores, porque hay gente que no lo ocupa muy bien, porque no es AD, sí, o sea, la fórmula no es AD, es como... La borré. Sí. La fórmula es esto más 2a por delta x, siendo delta x la distancia recorrida. No la posición final, ni posición inicial, sino la diferencia entre las posiciones. Y eso genera muchas confusiones, ¿ya? Entonces, por eso no soy tan fanático de esta ecuación, prefiero hacer el camino largo de despejar el tiempo y reemplazarlo en la ecuación de posición, como que prefiero eso. Pero, si ustedes saben ocupar esto bien, háganlo y no hay ningún problema. Puede que se ahorren harta matraca. Pero aún así es bueno, por último, recordar de dónde viene, porque así es como uno llega a esa ecuación, haciendo ese procedimiento. Pero eso. Alguien me preguntó por qué no se considera acá el valor negativo de la raíz. Y es porque el problema perdería sentido. Si yo considerara el valor negativo, onda sería... O sea, es que no es que consideremos el valor negativo. Onda, yo cuando hago esto, ahí yo digo que esto es valor absoluto de A, pero como que yo estoy pasando, no estoy haciendo esto, sino que estoy escribiendo A de otra forma conveniente, ¿cachai? Como que estoy diciendo, estoy de acá pasando hacia acá, como con un Nikita Nipone, ¿cachai? ¿Conocen lo que es el Nikita Nipone, cierto? ¿Le han hablado de los Nikita Nipone? ¿Sí? Ya, bacán, ya, para no estar hablando en chino. Yo podría hacer lo mismo, también podría decir que menos a es raíz de a cuadrado. También podría hacer eso, pero no es necesario porque el caso negativo no me interesa en este caso. Yo sé que a es positivo, yo sé que a es a, no es menos a. Entonces puedo hacerlo sin problema. ¿Sí? No sé si eso aclara tu duda. Súper. Ya. Voy a empezar a apurarme un poco porque ya debería haber terminado este problema y aún no lo hago. Recién tenemos la velocidad en T asterisco, que es la velocidad de despegue. Y esto es raíz de 2AD. Por lo tanto, si ahora volvemos acá, voy a mover esto un poquito para acá. Ahí. Estamos recopilando los datos. Ahora yo ya sé que la velocidad inicial en X es raíz de 2AD. Ya tengo esa información. Y eso es todo lo que necesito, en verdad. Si se fijan, la aceleración en X es 0 y la aceleración en Y es menos G. No necesito ya saber más, porque ahora puedo reemplazar directamente en esta ecuación solamente ocupando esta información de aquí. Y eso es lo que vamos a hacer. ¿Ya? Voy a seleccionar esto. Y voy a pasar a la siguiente página. Tengo esto. Y tengo esta ecuación de aquí. ¿Ya? Entonces, solo me toca reemplazar ahora. Entonces, la posición en X en el tiempo va a ser posición inicial, que es 0, más raíz de 2 AD por tiempo. ¿Cierto? Bueno, el más no da en verdad, si es solo eso, ¿cierto? Y ahora, y en el tiempo, reemplazando, va a ser posición inicial en Y, que es 0. Sí, es 0. Velocidad inicial en Y, que también es 0. Y solo me va a quedar menos gt cuadrado medios. Entonces, solo tengo ahora estas dos ecuaciones de acá para describir el movimiento en la etapa 2. ¿Sí? No necesito más. ¿Ya? Y ahora, estudiemos la etapa 2. Recordemos qué es lo que nos preguntan en el problema. Nos piden obtener la distancia d. ¿Ya? Eso es lo que nos piden. Obtener la distancia d mínima tal que se logre alcanzar como el punto mínimo tal que nos choque. O sea, se nos pide alcanzar este punto de acá. ¿Ya? Entonces, qué bueno que estoy acá en esta figura ahora, porque va a ser útil. Porque ahora tenemos que pensar lo mismo que
hacíamos lo mismo que hicimos antes. Tenemos que ver que va a haber un cierto instante, que le vamos a poner instante doble asterisco, en que Rosalía llega al punto mínimo. O bueno, al punto deseado. ¿Ya? El punto deseado es esta X roja de acá. ¿Ya? Entonces, en ese instante, ¿qué pasa con sus posiciones? Pregunta para ustedes. ¿Qué pasa con la posición de Rosalía en este punto acá? Espérate, hay harto en el chat, alguien dijo que son iguales y no son iguales. En este punto son iguales, ahí, pero en este punto no son iguales. Son bastante diferentes, ¿ya? Como, no necesariamente, si fueran iguales, de partida, una es positiva y otra es negativa, ¿ya? Entonces no pueden ser igual, porque en un caso estoy a la derecha del origen, pero en otro caso estoy abajo, ¿ya? Alguien dijo que X es D y que Y es menos H, ¿ya? Eso lo voy a anotar. En efecto, Y es menos H, eso fue todo lo que dijeron. Y alguien dijo que X es D en ese instante. Que por cierto, alguien me había preguntado qué significa este instante T asterisco. Le voy a cambiar el nombre porque doble asterisco es difícil de escribirlo. Le voy a poner T barra, mejor, porque es más fácil hacerlo. Es más fácil poner una barra que dos asteriscos, a mi parecer. Ahí. T barra es el instante en el cual Rosalía choca en este punto. Es el instante en el cual Rosalía llegó a este punto. ¿Ya? Estoy en la etapa 2. Como estoy en la etapa 2, como que reinicio el cronómetro, tal que ahora el instante inicial es 0. ¿Sí? ¿A qué me refiero con reiniciar el cronómetro? Con que yo partí acá en t igual a 0, Rosalía se empezó a mover, y llega a este punto con instante t asterisco, ¿cierto? Pero yo en vez de cronometrar el tiempo desde t asterisco en adelante, lo que voy a hacer, ok, acá voy a resetear el tiempo a 0 y voy a empezar a contar el tiempo desde 0, desde este punto, hasta que cae. Y ese punto, o sea, ese instante en el cual aterriza, va a ser t barra, ¿ya? T barra es el instante en el cual Rosalía choca en el piso. Y a mí me interesa saber cuáles son sus posiciones en ese punto. No sé si ahí se cachó una persona que había preguntado que si podía repetir lo de T asterisco. ¿Y es que me confirme? Sí, súper bacán. Ya, entonces alguien dijo que X en ese instante en el cual Rosalía ya cayó, que es este punto de acá, era D. Y no es D. Y precisamente creo que se dio cuenta de su error porque D es esta distancia de acá. Lo voy a usar en amarillo para que se vea. D es esta distancia de aquí. Esto es D. Pero a mí me interesa esto. Eso es X en T barra. Eso es lo que me interesa. Y alguien dio la respuesta correcta en el chat. Exactamente. Si ocupo teorema de Pitágoras, y lo voy a hacer aquí, tengo acá H, acá tengo la distancia D, y a mí me interesa X en el tiempo de caída. Por teorema de Pitágoras, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Por lo tanto, si yo despejo aquí, me va a quedar X tiempo al cuadrado igual a D cuadrado menos H cuadrado, tomando raíz. X en ese instante va a ser D cuadrado menos H cuadrado en raíz. ¿Sí? Entonces, no va a ser exactamente D, sino que va a ser raíz de D cuadrado menos H cuadrado. ¿Ya? Y esto me lo voy a llevar para la pizarra donde estaba, que era aquí. Porque ahora, ¿qué hago yo? Yo sé cómo son estas funciones en el tiempo. Entonces las voy a evaluar. ¿A qué me refiero con que las voy a evaluar?
voy a tomar la función original, esta ecuación que obtuve aquí, y la voy a evaluar en t barra, que es el instante en el cual cae. Entonces esto va a ser raíz de 2AD, t barra, y yo sé que esto va a ser igual a raíz de d cuadrado menos h cuadrado. Por otro lado, acá, esto es i en t barra, que yo sé que vale menos h, porque me dijeron ustedes, porque esa es la posición final, y eso yo sé que va a ser, de acá, menos g t barra cuadrado medios. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Tengo acá una ecuación 1 y una ecuación 2. Voy a tomar la ecuación 1 y la voy a elevar al cuadrado. ¿Para qué voy a hacer eso? Porque fíjate, si yo elevo al cuadrado tengo dos raíces. Entonces me conviene eliminar esas raíces. Entonces me va a quedar 2AD, todo esto por t barra al cuadrado. T barra, fíjate que no está al cuadrado acá. Entonces al elevarlo, sube al cuadrado. Y esto va a ser igual a d cuadrado menos h cuadrado. ¿Ok? Y de acá, ¿qué haría uno? Despejaría t y lo reemplazaría en la ecuación 2. ¿Cierto? Pero fíjate que la ecuación 2 yo ya tengo explícitamente t barra cuadrado. Entonces me conviene despejar t barra cuadrado y reemplazarlo acá. No sé si se cacha como lo que quiero decir. En el momento en que lo haga, probablemente se cache si es que alguien no cachó. Fíjate que tengo estos signos menos de acá que los puedo eliminar. Paso multiplicando el 2 y me va a quedar 2h igual a g t barra cuadrado. Si paso dividiendo a g, me va a quedar que t barra cuadrado es 2h partido en g. ¿Ok? Entonces fíjate, tengo acá t barra cuadrado y acá tengo t barra cuadrado. Entonces puedo directamente sustituirlo. Entonces me va a quedar 2AD por el valor que era 2h partido en g igual a d cuadrado menos h cuadrado. De acá, ¿qué quiero despejar yo? D. Por lo tanto voy a pasar todo lo que no sea d multiplicando, dividiendo para el otro lado, según corresponda. Ponte tú, puedo pasar acá multiplicando g y me va a quedar 2 por 2, que es 4, ADH igual a G por todo lo que estaba al lado derecho, que es eso. ¿Cierto? Luego, como quiero D, paso dividiendo H, A y el 4, y me va a quedar que D es G de cuadrado menos H cuadrado partido en 4AH. Y ahí está la respuesta que nosotros queríamos. ¿Sí? Alguien se perdió en el chat, o sea, harta gente perdida, parece. Creo que acelerando, o sea, estoy un poco acelerado, voy a terminar. Me perdí con menos gt cuadrado medios. ¿Qué parte? ¿Esto de la ecuación 2, dices tú, persona que había preguntado? Ya, voy a recapitular todo el cálculo. Voy a repetir todo. ¿Qué hice yo? Yo sé estas posiciones finales porque las identifiqué a partir de la geometría, ¿ok? Yo identifiqué, acá tengo el sistema de referencia. Entonces, esto es la posición en el tiempo en que cae acá en un tiempo, y esto yo sé que es y en ese tiempo, ¿sí? Tengo las dos coordenadas de la posición en el momento final, y yo sé que valen esto de aquí. Por geometría tengo que esto vale raíz de cuadrado menos h cuadrado, por Pitágoras, y yo tengo que la posición final en el tiempo es menos h, puesto que está hacia abajo. H está abajo. ¿Sí? Los sistemas de referencia, el sistema de referencia lo tengo positivo hacia arriba. ¿Ok? Entonces yo ya tengo estas condiciones finales, por así decirlo, esas posiciones finales. Y ahora yo tengo acá, por las ecuaciones de itinerario, las funciones, posición en función del tiempo. ¿Ok? Entonces yo simplemente digo, si esto es la posición en X evaluada en el tiempo t barra, yo pesco la función y la evalúo en t barra. Y yo sé, por la geometría, que esa posición final tiene que ser esta raíz de cuadrado menos h cuadrado. Por otro lado, en Y, yo sé que la función
y en el tiempo que obtuve a partir de la ecuación de itinerario es menos gt cuadrado medios. Pero como la evalúo en t barra, es t barra al cuadrado. ¿Ok? Y esto yo sé que vale menos h porque lo obtuve nuevamente a partir de la condición final, a partir de esta distancia de aquí. Y que es negativo, como digo, porque está bajo el sistema de referencia. Luego lo que hice fue de 2, despejar gt cuadrado, acá tengo gt cuadrado explícitamente, y lo reemplacé acá, de 1 al cuadrado. Al elevar la ecuación 1 al cuadrado, esto de aquí lo elevo al cuadrado, se me va esta raíz, se me va esta raíz, y me queda t barra al cuadrado. Lo reemplazo de aquí, lo reemplazo aquí, y de ahí despejo d. No sé si se cachó bien, o si alguien sigue perdido. Lamentablemente por temas de tiempo no puedo repetirlo, entonces como ojalá que se haya cachado bien nomás y sigamos con la P2. No sé si hay alguna última Yo, duda. yo Dime. caché bien, pero ahí el raíz de 2 a d por t barra, ahí me... ¿De dónde había salido ese? Este raíz de 2 AD por T barra, la ecuación ¿Sí? 1. La ¿Sí? ecuación 1, ya, tú caché de dónde viene esto, ¿cierto? Ya, parece que entiendo. Ah, claro, velocidad por tiempo. Ya, sí, ya caché. Sí, velocidad por tiempo. Y evaluado en el tiempo en que cae, que es T barra. Y lo pongo igual a la posición final. Ah, ¿Sí? perfecto. Ya. Bueno, me alegro. Ya, si no quedan más dudas, o les doy este rato para que piensen en alguna pregunta. Si no, pasamos a la P2, que es de hecho un poco más larga, creo yo. O creo que en duración igual. Anda parecido, a ver, la pauta de la P1 son 3 páginas, acá son también... Ah, anda parecido. No, bien parecido. Luego significa que no vamos a alcanzar a hacerla completa. Pero... volver a qué parte que alguien me pidió volver para sacar una foto. Eso, ya. La tomaste, ¿cierto? Persona que está tomando la foto. Ya. Súper. Ya, entonces la P2. ¿Alguien se quiere tirar de voluntario para leer? ¿Nadie? ¿No? Voy a tener que sortear a alguien, voy a tener que elegir a alguien al azar de la... No, igual puedo entender que en bola alguien puede que incluso esté en la micro como... o almorzando en la casa, así que no voy a sortear a nadie, lo voy a Ya, leer yo yo leo, nomás. yo leo. Gracias, gracias. Ya. El Avix, una apetitosa ave del tiempo de las cavernas, desarrolló por un proceso de evolución una coraza en la parte inferior de su cuerpo, de manera que los neandertales no podían cazarlas con arcos y flechas. Una neandertal ideó un método para cazarla, aprovechando que el ave no tiene coraza sobre el dorso. Ella disparaba flechas que impactaban al Avix por arriba. Dadas la velocidad del ave VA, la altura h a la que vuela, la velocidad v sub 0 de la flecha y el ángulo alfa respecto a la vertical con que la neandertal dispara la flecha, obtener el tiempo que le toma a la flecha impactar el Avix desde que es disparada, el valor de la distancia d entre el Avix y la vertical por el punto de lanzamiento, en el instante en que es disparada la flecha para que la flecha logre impactar el Avix. Vale, gracias. Ya. Entonces, mismo análisis, pero un poco más acelerado porque tenemos que, porque me queda media hora, incluso menos. Eh, no, acá en imágenes. Ya, entonces, análisis del problema, ¿qué es lo que está pasando? Tenemos que se dispara la flecha con el ángulo alfa respecto de la vertical, y ojo, eso tengan harta precaución. Fíjate que el ángulo alfa es el ángulo que se genera ahí, no es ángulo respecto del horizontal. Por lo tanto, la descomposición de los vectores puede ser diferente. ¿Ya? Eso como primera parte. Entonces se va a disparar esta flecha, va a pasar una vez por esta altura, la voy a proyectar así, va a pasar una vez por esa altura, y luego va a seguir, va a alcanzar la altura máxima, y de ahí va a llegar nuevamente a la altura h, donde debería estar el Avix,
Y ahí la va a impactar. ¿Ok? En la segunda vez que pasa por la altura h. ¿Ok? Eso, por un lado. Ese es como todo el problema, como que se dispara la flecha y la idea es impactarlo la segunda vez que pasa. No la primera vez, no algo así, porque eso no va a funcionar, sino que pase por arriba primero y de ahí impactarlo. ¿Ok? Y tener cuidado con que el ángulo alfa está siendo medido desde la vertical. ¿No? Eso es como todo el análisis. No sé si hay algo que no quede claro al respecto. ¿No? Ya. La segunda parte, definir el sistema de referencias. Como les dije antes, es conveniente poner el sistema de referencias en el punto de lanzamiento, sobre todo cuando se trata de un tiro parabólico, que es evidentemente este caso. ¿Ok? Entonces, el sistema de referencia conviene ponerlo ahí. ¿Sí? Es como el único lugar más certero donde ponerlo. Uno también podría quizás ponerlo acá, como un poco más arriba, pero es una opción. Pero es que, como les digo, lo más típico es cuando se tiene un tiro parabólico, poner el sistema de referencia en el punto de lanzamiento del proyectil, que en este caso es la flecha que va a salir con esa velocidad de 0. ¿Ya? Entonces ahí lo vamos a poner. Luego la tercera parte sería rescatar información, identificar información. ¿Y qué identificación, o sea, qué información tenemos que identificar? Nuevamente es un problema de cinemática. 2D. Es un tiro parabólico. Por lo tanto, tal como en el caso anterior, vamos a tener una función en el tiempo para x, que va a ser una posición inicial, más la velocidad en x por tiempo. Y por otro lado, vamos a tener la componente en y, que es la que tiene la aceleración de gravedad, que va a ser posición inicial en y, más velocidad en y inicial por tiempo, menos gt cuadrado medios. ¿Cierto? Esas son las dos ecuaciones, las mismas que ocupamos en el problema anterior, y como son las mismas que ocupamos en el problema anterior, voy a un poco ir más rápido. Ojalá tan rápido como se pueda y que se siga entendiendo. ¿Ya? Entonces tenemos que identificar, en este caso, ecuaciones de cinemática para ambos. Esto es en el caso del tiro parabólico. ¿Ya? ¿Y qué partícula está describiendo un tiro parabólico? En este caso la flecha. La flecha es la que describe el tiro parabólico, ¿cierto? La flecha es la que es disparada con V0 y va a describir a la larga esta trayectoria. ¿Ya? Pero hay otra partícula que no describe un tiro parabólico y que es importante para esta cinemática. No sé si a alguien se le ocurre cuál puede ser. El pájaro. El pájaro. No sé qué ave fénix, no sé qué era. El pájaro, dejémoslo el pájaro. El pájaro, precisamente, el pájaro también me interesa su cinemática, ¿ya? Pero su cinemática es un poco más simple porque es un movimiento rectilíneo uniforme, no es acelerado, ¿ya? Entonces es un MRU. El AVIX describe un MRU. ¿Y qué ecuación ocupo para el MRU? La misma que está acá arriba, de hecho. Va a ser la misma. También va a ser posición en el tiempo igual a posición inicial más velocidad por tiempo. ¿Ya? Pero voy a ponerles apellido a las ecuaciones para distinguirlas bien. ¿Ya? Por ejemplo, esta va a ser la posición del AVIX. Y esta va a ser la posición de la flecha. ¿Ok? Como esta es la posición del AVIX, va a ser la velocidad del AVIX, la que va a ir en esa ecuación. ¿Y qué velocidades van a ir arriba? La velocidad de la flecha. ¿Cierto? La posición inicial de la flecha también. Y acá abajo la posición inicial del AVIX. A la larga, ¿por qué le pongo tanto subíndice a los parámetros? Porque es velocidad inicial en el eje Y de la flecha. Para entender bien, porque si yo pusiera solamente VI, yo no sabría si es la velocidad inicial, final, y tampoco sabría de qué agente de movimiento es. Si es que es del AVIX, si es que es de la flecha, ¿cachai? Puede que ustedes lo sepan al hacer el problema al partir, pero después una vez que avancen en el problema, puede que se pierdan. O incluso peor, puede que no especifiquen en un control y después
uno que va a estar corrigiendo ese control no va a saber bien a qué se refiere como velocidad en i, pero velocidad en i de quién. Entonces es importante indicar de quién es cada una de las velocidades. ¿Ok? Luego vendría a identificar precisamente la información que necesito para reemplazar en cada una de estas ecuaciones. En el caso del AVIX va a ser la posición inicial y la velocidad inicial. ¿Ok? La posición inicial del AVIX, ¿cuál sería? Si volvemos a la figura o al enunciado. Bueno, ahí está la Sería posición. D. Sería D, ¿cierto? Sería D. Súper bien. De hecho, es lo que me piden en la parte B, si se fijan. D es lo que me piden en la parte B. Tengo que identificar D, ¿ok? Para que lo tengan en consideración. Como en la etapa esta de recopilar información, es importante saber qué es lo que me están pidiendo, ¿ya? Luego, la velocidad del AVIX justamente es la velocidad del AVIX. No hay más información al respecto, ¿ya? No hay una letra mucho más creativa. Velocidad del AVIX. Esa es la velocidad que tiene el pájaro en el eje X, ¿sí? Por lo tanto, la ecuación posición del AVIX en el tiempo va a ser D más V sub A por tiempo. Y ahí tenemos una de nuestras ecuaciones. Esta va a ser la ecuación 1. ¿Sí? Como les digo, bien estándar esto. Ahora la posición de la flecha es un poco más, o sea, la parte cinemática de la flecha puede ser un poco más engorroso porque es en 2D, pero con la práctica se va haciendo más fácil. Entonces, flecha. Nuevamente, como se trata de un movimiento 2D, tengo dos ejes porque tengo dos ecuaciones. Tengo eje X, tengo eje Y. ¿Ya? En el eje X, ¿qué tengo? Posición inicial de la flecha y velocidad inicial en X de la flecha. En el eje Y también tengo posición inicial de la flecha y velocidad inicial en Y de la flecha. Eso es todo lo que yo tengo, ¿verdad? Las aceleraciones, yo ya sé que en un caso es 0 y en otra es menos g. Ya está reemplazado al tiro. No lo voy a escribir, por lo tanto, ya está en la ecuación. No lo tengo que identificar. ¿Ya? ¿Cuál sería la posición inicial de la flecha? Volvamos a nuestro mono y al sistema de referencia para identificarlo. ¿Cuál sería? Chiquillos, chiquillas, chiquillas. La flecha parte de acá, por si acaso. De acá se dispara la flecha. Ya, ahí sí. Entonces sería 0, exactamente. Tanto en X como en Y va a ser 0. ¿Ya? En ambos casos, la posición inicial de la flecha va a ser 0. Es 0 tanto en el eje X como en el eje Y, porque se dispara desde el origen. ¿Ya? Tal como en el caso del Rosalía en el problema anterior, salía del origen. Por lo tanto, la posición inicial de ambas es 0. Y ahora la velocidad inicial va a ser un poquito más tricky. ¿Ya? Para eso voy a redibujar un poquito el vector acá. Este es el vector velocidad inicial. ¿Y cuáles van a ser sus componentes? Esto lo voy a hacer lentito para quien le cueste todavía descomponer vectores usando trigonometría. Esta componente de acá va a ser la velocidad inicial en X de la flecha. Mientras que esta componente de acá va a ser la velocidad inicial en Y de la flecha. Fíjense que acá se forma un triángulo, ¿cierto? Este triángulo de aquí. Un triángulo rectángulo, donde el ángulo alfa, ¿dónde va a aparecer el ángulo alfa? ¿A alguien se le ocurre? El ángulo alfa está inicialmente aquí. Por semejanza creo que está abajo. Porque se forma la Z esa. Abajo tú Estaría en dices la esquina acá. izquierda. Sí, creo que sí. Ah, no. Nada que ver.
estaría arriba. Arriba, exactamente. Sí, precisamente porque se forma la Z, entonces tú tendrías alfa acá y alfa acá. ¿Ya? Entonces se formaría arriba. ¿Y qué lados tengo yo en este triángulo? Tengo B0, que es la hipotenusa, y tengo la componente inicial en X y la componente inicial en Y. Y ustedes que son secos para trigonometría, que incluso tuvieron un laboratorio de trigonometría, ¿cuál sería, ponte tú, a partir de ese triángulo, la componente en Y y la componente en X? En términos de B0 y el ángulo. ¿La están pensando? ¿O en X es B0, exactamente. Acá va a ser B0 seno de alfa, y por lo tanto, en eje Y va a ser B0 coseno de alfa. ¿Por qué se invirtió si normalmente el eje X está asociado al eje Y? Normalmente, pero depende de dónde se mide el ángulo. Como acá tengo el ángulo alfa, no lo tengo acá, sino que lo tengo desde el otro lado, fíjate que ahora el cateto adyacente corresponde al eje Y, mientras que el cateto opuesto acá corresponde al eje X, ¿ya? Entonces, no necesariamente eje X implica coseno. Si bien suele pasar, depende de dónde está el ángulo, ¿ya? Entonces, acá tengo las velocidades. La velocidad inicial en X va a ser V0 seno, mientras que en Y va a ser V0 coseno. ¿Qué me permite esto? Reemplazar para la ecuación del eje X de la flecha en el tiempo, va a ser simplemente, acá déjame comprobarlo con mi pauta, va a ser V0 seno de alfa t. Mientras que acá, la posición Y de la flecha en el tiempo va a ser V0 coseno de alfa por t menos gt cuadrado medios. Fíjate que tengo posición inicial que es 0, no lo escribo. Velocidad inicial, que es V0 coseno por tiempo. Y por otro lado, el término menos gt cuadrado medios. ¿Sí? Entonces, ahí tengo, acá tenía una ecuación y ahora tengo dos ecuaciones y tengo tres ecuaciones. ¿Ok? ¿Qué hacemos entonces si me están pidiendo el tiempo? Me están pidiendo el tiempo el tiempo en que golpea la AVIC, ¿cierto? Esa es la pregunta A. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo hacemos si la flecha golpea al AVIX? Entonces sus posiciones se igualan, ¿cierto? Es lo que ha ocurrido a lo largo de este auxiliar y la semana pasada también vimos eso. Sus posiciones se igualan. Como se igualan sus posiciones en ese instante en que chocan, vamos a decir que la posición del AVIX en el tiempo en que chocan es igual a la posición de la flecha cuando chocan, ¿cierto? Físicamente la posición es la misma porque chocaron. Entonces las funciones posición evaluadas en el tiempo de choque son iguales. Eso es tanto para el eje X como para el eje Y. La posición de la flecha en el tiempo en que chocan va a ser igual a la posición del ave en Y cuando chocan. Pero ¿cuál es la posición del ave en este caso? En Y es constante. Siempre vale h. El ave no va a subir ni bajar. Su altura no depende del tiempo, es siempre la misma. Por lo tanto va a ser h. ¿Ok? ¿Qué me permite esto? Por ejemplo, trabajando acá con la ecuación de la izquierda, yo puedo sustituir, ponte tú de la ecuación 1, que tengo la posición del ave en el tiempo, puedo reemplazar ese tiempo acá por el tiempo barra, ¿cierto? Lo que hemos hecho antes. Entonces me va a quedar d más va por el tiempo barra. Y esto va a ser igual a la posición de la flecha en el tiempo barra. O sea, b0 seno de alfa por el tiempo barra. Paso restando BA y me va a quedar D igual a B0 seno de alfa por T barra menos BA por T barra.
Si factorizo t barra, me va a quedar B0 seno de alfa menos BA. O sea, que si paso dividiendo el paréntesis a D, me va a quedar t barra igual a D partido en B0 seno de alfa menos BA. Y ahí tengo el tiempo, ¿cierto? No sé si queda alguna duda de algo que hayamos visto antes. O sea, de algo que se haya hecho a lo largo de este problema. ¿Alguna consulta? ¿Algo que no se haya cachado? Por ejemplo, la igualación de alguna condición que se haya impuesto. ¿Todo claro? Ok. ¿Nadie encuentra nada raro con esta respuesta? Alguien preguntó, ¿al descomponer vectores se puede usar 90 menos alfa? Sí, por supuesto que se puede, y tendrías el mismo resultado. Alguien preguntó por qué es seno en el eje X, y eso es porque el ángulo no se está midiendo respecto de la horizontal, como suele hacerse, sino que el ángulo se está midiendo desde respecto de la vertical. ¿Sí? Acá yo tengo el ángulo alfa. Entonces, por eso se invierte. El D, ya, ahí me respondieron lo que yo quería, pero antes voy a responder a alguien que me preguntó, no entendió la igualación de XA con XF. Ya, XA es la posición del ábix y XF la posición de la flecha. ¿Ok? Como es la posición de la flecha, y cuando chocan acá en este punto de aquí, la flecha choca con el ábix. Como la flecha choca con el pájaro, la posición del pájaro y de la flecha se igualan. Por eso yo digo que sus posiciones son iguales, que es lo que tengo acá. ¿Y cuándo son iguales? En el instante que chocan. ¿En qué instante chocan? Chocan en el instante t barra, instante que no conozco, pero que sin embargo yo quiero obtener. ¿Ya? Entonces, la posición en X y en Y van a ser iguales, que es el punto donde chocan. Entonces yo lo que hice fue pescar acá y reemplazar en las ecuaciones de cinemática 1 y 2, reemplacé t barra y lo despejé. Eso fue lo que se hizo. Pero acá alguien mencionó eso, que es súper importante, y es que D también es una incógnita. Yo D no lo conozco. ¿Ok? Y eso es un problema. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer yo? Yo lo que tengo que hacer es despejar ese tiempo. O sea, primero tengo que despejar D, que es lo que me piden en la parte B. Y una vez haya despejado D, puedo despejar en este caso T barra. Entonces, hasta que no despeje D, el problema no está resuelto. ¿Cuál es el problema? Que no me alcanza el tiempo para despejar D, en verdad. Como que... O en bola sí, en bola sí. Bueno, tratemos de hacerlo. Fíjate que yo puedo pescar esta condición de aquí, que es que la posición en el tiempo T barra es igual a H. Pero ¿cuánto vale la posición de la flecha en el tiempo? Lo había sacado antes por cinemática. Es B0 coseno de alfa t menos gt cuadrado medios, ¿cierto? Esa es la posición de la flecha en el tiempo. Lo había escrito acá, ¿cierto? En la ecuación 3. Alguien me preguntó si es que lo voy a subir grabado después. Sí, lo voy a subir grabado después. De hecho, les propongo algo. No sé si les parece que voy a terminar el auxiliar, onda, el que se quiere quedar, se queda, no tengo ningún problema, pero si necesitan irse, tienen alguna otra clase o en verdad están cansados, pueden salirse, no hay problema, y yo voy a subir la grabación después, como de todo resuelto. No sé si eso les parece bien. ¿Sí? Ya. Acá. Hagamos eso. Aprovechemos las ventajas que nos dejó la U online y es que quedan las clases grabadas. ¿Ya? Entonces aprovechémoslo bien. Por lo tanto, el que se tenga que ir adelante no tengo ningún problema. Pero yo voy a continuar acá. ¿Ok? Entonces esta es la posición de la flecha en el tiempo t barra. Fíjate que está evaluado en el tiempo t barra, por lo tanto todo tiempo va a ser t barra. Y esto en particular es h.
¿Sí? Esto de acá, acuérdate, es la posición de la flecha en el tiempo de barra, que yo sé que es igual a h, porque en ese punto es donde choca el pájaro. ¿Sí? Esto es lo que teníamos de aquí. Espero que eso no haya confundido a nadie. Si alguien se confundió, porfa, que me diga y lo repetimos. Pero si no, vamos a continuar. Entonces yo de acá, ¿qué puedo hacer? Puedo de acá, yo tengo dos opciones. O resolver para t barra. Ves que t barra yo ya lo tengo de acá, ¿cierto? Entonces podría reemplazarlo con todo al cuadrado, etcétera. O podría resolver t barra acá directamente, ¿cierto? Y después, en vez de pasar dividiendo para t barra, o sea, en vez de despejar t barra en función de d, dejar d en función de t barra. ¿A qué me refiero? Algo más conveniente que podemos hacer. ¿Qué es esto de aquí? Que es que d va a ser igual a t barra b0 seno de alfa menos ba. Esto lo tengo de acá, ¿cierto? ¿Yo qué voy a hacer? Yo de acá no conozco t barra, pero lo puedo obtener, ¿ya? Entonces voy a obtener t barra a partir de esta cuadrática de acá, ¿cierto? Yo esta cuadrática la puedo resolver para t barra. Si es que la ordenamos un poquito, me va a quedar g t barra cuadrado medios menos b0 coseno de alfa t barra más h igual a 0. Y eso es una ecuación cuadrática, ¿cierto? Ecuación cuadrática que yo puedo resolver. Acuérdense que esto es un recordatorio del colegio. Ax cuadrado más bx más c igual a 0. Entonces x es igual a menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4ac partido en 2a. ¿Sí? Esa es clásica de liceo, clásica de colegio. Entonces yo voy a hacer lo mismo con t barra, identificando que en este caso esto es a, esto es b y este h es c. Entonces voy a sustituir tal cual. Entonces, menos b me va a quedar menos b0 coseno de alfa más menos raíz de b0 cuadrado coseno al cuadrado de alfa menos 4 por a, que es g medios, por h, que es c. Todo esto partido en 2 por g medios. ¿Ya? ¿Qué hice? Lo que acá identifique que este g medios iba a ser a, este menos b0 coseno de alfa iba a ser b, y este h iba a ser c, y reemplacé en la ecuación cuadrática para poder resolver para t barra, ¿sí? Fíjate que acá tengo menos b0, por lo tanto se me va a ir. Se me van a ir acá estos dos que tengo en el denominador, se simplifican. Y además voy a tener que acá este 2 con este 4 se van a simplificar. De esta manera me va a quedar t barra igual a b0 coseno de alfa más menos raíz de b0 cuadrado coseno cuadrado de alfa menos 2gh, todo esto partido en g. ¿Se cachó? Nadie se perdió en el tema de la cuadrática. A veces eso causa hartos problemas, entonces me importa que si no se cachó, porfa que me avisan. Si es que por último para repasar o repetir. ¿No? ¿Se cachó todo? Bacán. Ya, pues, fíjense que de la cuadrática yo tengo dos soluciones. ¿Ya? Tengo dos soluciones. Una, porque tengo el más menos, entonces voy a tener un T1, que va a valer esto mismo de aquí. Y otro T2 acá. Entonces T1 va a ser, ponte tú, más la raíz, pero T2 va a ser menos la raíz. Entonces tengo dos instantes de tiempo que solucionan mi ecuación. ¿Ya? Entonces como que hubiera dos instantes de tiempo donde la flecha golpea el ápice. ¿Es eso posible? Les escucho. No, No, ¿cierto? Y entonces, Benjamín, ¿por qué tengo dos soluciones? porque siempre una positiva y una negativa. O no siempre, pero el signo puede variar. Y el tiempo creo que no puede ser negativo. Entonces tomaría una. Pero no sé si para este caso, porque igual no sé los valores.
Ok, lo que dijiste estuvo súper bien. En efecto, yo puedo tener dos soluciones, una en la cual el tiempo es negativo, y como el tiempo no puede ser negativo, la descarto. Pero este no es el caso, no es el caso. ¿Por qué no es el caso? Porque B0 coseno de alfa va a ser mayor que raíz de B0 cuadrado coseno cuadrado de alfa menos 2GH. ¿Se cacha por qué es así? A mí me confundía mucho porque era así cuando di el ramo, cuando era mechón. Entonces, ya. Voy a resolver la desigualdad acá a un lado, para que se cache bien. Ya, yo tengo que B0 coseno de alfa, en este caso, va a ser igual que raíz de B0 cuadrado coseno cuadrado de alfa en raíz. ¿Cierto? Por lo mismo que habíamos hecho antes para el A, para meterlo en la raíz, entonces, eso. Pero ahora, ¿qué pasa? Que si yo también por otro lado tengo que B0 coseno de alfa. A ver, ¿cómo plantearlo? Ahí tengo esto, B0 al cuadrado coseno al cuadrado de alfa. Esto es mayor que B0 al cuadrado coseno al cuadrado de alfa menos 2GH. ¿Por qué se cumple eso de ahí? ¿Por qué se cumple esto de acá? Porque le estoy restando un término. Estoy restando acá un término positivo a algo positivo. Por lo tanto, sí o sí, este lado es mayor que este de acá. ¿Ya? Por lo tanto, si yo tomo raíz a ambos lados, me va a quedar B0 coseno de alfa. Al tomar raíz, se me va los cuadrados del lado izquierdo, pero acá me va a quedar la raíz. Entonces, por eso se cumple. Por lo tanto, esto también es positivo, ¿ya? Entonces, eso del tiempo negativo no me va a servir mucho. Alguien quería que subiera. No sé si era eso. Hasta ahí, no sé si tenía que subir hasta ahí. Ya, bueno. ¿Ya? Entonces, eso. Por eso, en ambos casos, el tiempo es positivo, ¿ya? Espero que se cache ahora la persona que preguntó, o alguien que no cachaba, espero ahora lo tenga más claro. Por lo tanto, no me sirve el descartar porque un tiempo es positivo y el otro negativo. Lo que sí puedo hacer, y es lo que varias personas me han dicho hasta ahora, y de hecho alguien lo acaba de decir ahora en el chat público, porque hay dos instantes en el cual la flecha va a pasar por la altura h, y eso lo dije al principio, si no me equivoco, lo dije acá. La flecha, voy a borrar un poquito todos los grafitis que están hechos acá encima. La flecha lo que hace es que está acá, pasa la primera vez por H y luego pasa una segunda. Por lo tanto, este 1 y este 2. Si es que, ahí, deja cambiar, ahí. Ya, ahí. T1 es la primera vez que pasa y T2 es la segunda vez que pasa. Yo tengo dos instantes en los cuales la flecha va a pasar por la altura H. ¿Ok? Por eso tengo dos soluciones y por eso una va a ser mayor que la otra. Si te fijas acá, T1 es menor que T2. ¿Sí? Ahora que le cambié, puse el menos asociado a T1 y más asociado a T2 para que coincidiera con lo que escribí acá. ¿Ya? Y precisamente, acá me dijeron por interno, yo voy a tomar el de mayor valor. ¿Por qué tomo el de mayor valor, que es este de acá? Porque me interesa la segunda vez que va a pasar por esa posición. ¿Ya? Entonces esta es la solución que me interesa. Por lo tanto, ese es el valor de t. ¿Ok? Por lo tanto, t barra, el tiempo en el cual golpea la flecha al ábix, va a ser b0 coseno de alfa más raíz de b0 cuadrado coseno cuadrado de alfa menos 2gh, y todo esto partido en g. ¿Cierto? Súper. Ahí ya tengo. Ahí. Ahí. Ahí ya tengo la parte A respondida, ¿cierto? Ahí yo ya encontré el tiempo. ¿Ya? Y ahora, ¿qué puedo hacer yo? Devolverme a lo que tengo acá.
acuérdate que yo tenía planteado antes la distancia en función del tiempo, de impacto que aún no había encontrado. Entonces, si yo sustituyo acá, me va a quedar que la distancia D va a ser igual a B0 seno de alfa menos BA por el tiempo T barra, que recordemos era B0 coseno de alfa más raíz de B0 cuadrado, coseno cuadrado de alfa, menos 2GH, todo esto partido en G. Y ahí tengo la distancia D que me piden en la parte B. Acuérdate que en la parte B me piden el valor de la distancia D entre el ábix y la vertical por el punto de desplazamiento en el instante en que es disparada la flecha. ¿Sí? O sea, la posición inicial del ábix cuando yo disparo, que es lo que yo dije en un momento que era la posición inicial. Y es lo que obtuve aquí. ¿Cierto? Y ahí está resuelto el problema. Tanto la parte A como la parte B. ¿Quedó alguna duda? ¿Algo que no se haya cachado? De cualquier cosa. Ya no estamos apurados porque ya me voy a tomar el tiempo y todo esto va a quedar grabado, así que no se preocupen. ¿Quedó alguna consulta? Con toda confianza. Manda lo que sea. Hasta lo más obvio, algo de la pregunta 1 que aún no se haya cachado, todo puede ser. Ya, alguien me preguntó cómo es que voy a pensar así en un control. Y esa es la típica pregunta que me hacen en estos momentos. Y la respuesta es ejerciten harto. Yo en algún momento a alguien me había hecho unas preguntas y me preguntó entre esas cosas, ¿de dónde puedo estudiar? Y mi recomendación son controles anteriores y un libro muy bueno que es el Savage, que tiene ejercicios resueltos. ¿Ya? Estas son mis dos recomendaciones para que estudien las mejores, sobre todo de controles anteriores. Hay unos controles medios, sobre todo los del 2019, y no lo digo porque son los controles que vi yo, pero porque también me dijeron que objetivamente los controles del 2019 eran mucho más difíciles que los de años anteriores, y lo noté en el momento en que los di. Pero también sirve hacer ejercicios difíciles y acostumbrarse a hacer eso porque después cuando se enfrentan a un ejercicio fácil, la vida es mucho más sencilla. O sea, se les es más sencillo hacer el ejercicio porque ya están acostumbrados a un nivel mayor de dificultad. Alguien me preguntó por interno si puedo mostrar cómo es que despejé D. Ya, pues, yo lo que hice fue tomar acá esta condición de impacto, de acá la condición de choque. ¿Te queda claro, persona que preguntó, te queda claro por qué tenemos esta condición de choque de acá? ¿Por qué se tiene eso? ¿Sí? Perfecto. Entonces, sustituí de barra en las funciones del tiempo y de acá lo que hice fue despejar D. Despejé D de esta ecuación de acá. De acá paso acá y despejo D. Que me queda en función de T barra. T barra lo obtuve resolviendo la cuadrática acá arriba. Resolví la cuadrática, elegí el tiempo mayor, pues este corresponde a la segunda vez en que pasa. Entonces tomo este tiempo, que es el tiempo que me sirve. De pasada está la respuesta a la pregunta A. Pero yo sé que la distancia depende de ese tiempo. Entonces lo que hice fue literalmente multiplicar este término, B0 seno de alfa menos BA, por el tiempo que calculé antes. Eso fue. ¿Se cachó, persona que me había preguntado? Pues, ya, súper. Alguien que me había preguntado, profe, nuevamente, no me digan profe, no me digan profe, ¿recomienda hacer los controles de pandemia? Sí, sí, no necesariamente son más, de hecho, los controles de pandemia son más difíciles porque los profes sabían que había harta copia, entonces como que le subían un poco la dificultad. Pero no tanto, no estratosféricamente difíciles. Los recomiendo hacer. De hecho, hay un problema que hice yo de un control. No les voy a decir cuál, pero hay un problema que hice yo. Me acuerdo que lo postulé al profe con el cual yo trabajaba el año pasado. Le dije, profe, se me ocurrió este problema para el control. Revíselo. Y me dijo, oh, está bueno, se queda. Y se quedó. Así que eso. Es un muy bonito problema.
Alguien me preguntó si este viernes hay ejercicio. Si hay ejercicio, todas las semanas va a haber ejercicios. Son las únicas semanas que no hay ejercicios son las que se diga que no hay, por si acaso. Y las semanas que hay laboratorio. La que hay ejercicio esta semana de cinemática 2D, de lo que vimos este auxiliar. ¿Ok? Así que estudien bien el tema de igualar posiciones, estudien bien el tema de descomponer el vector velocidad, estudien bien esto de la cuadrática, estudien bien el tema del alcance, como todo lo que hicimos ahora, estudienlo bien, porque el ejercicio va a ser de eso. Al menos eso me dijo la profe. Nos pusieron un 1 por el paro del viernes. Así me dijeron, así supe. Pero se borra la peor nota igual, así que ese 1 se va a borrar, no se va a quedar. O sea, se borra la peor nota como... No es como, ok, decidimos borrar este 1, no. Desde inicios se borraba la peor nota y ahora coincidentemente todos tienen la misma peor nota. Alguien me dice, con referencias musicales, el ejercicio de lo opuesto. Trato de siempre poner referencias de las cosas que me gustan en los ejercicios. El tema es que ya ha pasado 2 veces que las personas que leen los enunciados no entienden mis referencias y es bastante triste, pero bueno, parte de... Alguien me dijo que subiera la parte de despejar de... ¿Tú te refieres a esto de acá? ¿Eso quieres tomarle foto? ¿O a lo que estaba más atrás? Ok, esto ahí. Creo que eso de ahí. De nada. ¿La clase la subirá más ratito? Sí. Sí, ahora voy a... Yo cacho que dormir una siesta. Y de ahí voy a... De hecho voy a dejar de grabar.